Seguimos en Cambio 21 y como te habíamos anunciado, ahora estamos en comunicación con Mario Lozano, el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Quilmes y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Alejandro García te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenos días a vos y a la audiencia. Hola, 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 ¿sí? ¿Me escuchás? hola Mario, a ver, no te estoy escuchando bien, a ver ahora, Hola, hola. se te escucha muy bajito. A ver, ahora vamos a estar ahí Hola, tratando de... hola, hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo está? Perdón. Buenos No, días, Alejandro, a vos y a la audiencia, eso decía. no, bueno, muchas gracias por esta comunicación y bueno, estábamos todavía no recuperándonos del impacto del resultado de las últimas elecciones, no tanto por los números, sino por las propuestas, ¿no?, del candidato que ha tenido la mayor adhesión de los electores. Si bien fue una elección pareja, todos pensaban que era una opinión marginal, ¿no?, de alguien que siempre existe en cada una de las elecciones, pero ahora, entre otras, ¿no?, hablando de un desguace del Estado, tuvo mucha repercusión también su opinión sobre qué es lo que quiere hacer con el CONICET. Por eso queríamos conocer tu opinión. Sabemos que vos sos un investigador también, con mucha experiencia y también que formás parte de este organismo. ¿Qué te genera esta opinión de Javier Milei y también el hecho, ¿no?, de que haya sido la opción más elegida el último domingo? La verdad es que no extraña que eso que llamamos derecha neoliberal, tenga estas opciones. Javier Milei no es no representa algo novedoso en ese sentido, ¿no? Es algo con lo que venimos peleando desde hace mucho tiempo, eh, que hay una mirada en eso, en un grupo político que tiene importancia, como vos decís, que siempre fue marginal, pero que siempre tuvo una presencia importante en los medios de comunicación, en la opinión pública, incluso electoralmente, eh, basado muchas veces en mentiras, pero tuvo peso electoral en algunos periodos, como en el anterior periodo en el que gobernó el PRO en Argentina, que piensan que Argentina está ubicada geopolíticamente en el mundo como un país muy periférico y que no tiene ni siquiera que tener las intenciones de modificar esa situación, porque esa situación a los que manejan el poder económico, financiero, mediático en la Argentina les es funcional. Ellos prefieren un país en el cual, si necesitan de alguna innovación, que por supuesto necesitan, la van a comprar hecha desde afuera, la van a comprar después de que se desarrolle en otro territorio, en otro país, y no quieren saber nada de desarrollos locales. Y entonces cuando nosotros contraponemos a esa mirada todos los logros que ha tenido la ciencia argentina, tanto en ciencias sociales como en ciencias exactas y naturales, digamos, en lo que se llama ciencias blandas y ciencias duras, coloquialmente, que ha tenido muchísimos éxitos en ambos campos, ellos tratan de denigrar cualquiera de esos logros, que son logros plausibles, que son logros importantísimos, que posicionan a nuestro país en un lugar de mucha expectativa respecto a su posible desarrollo, a sus capacidades en el mundo, que hemos hecho cosas como, por ejemplo, poner satélites en órbita, desarrollados íntegramente en Argentina, o desarrollar una vacuna, como estamos haciendo ahora con el COVID, pero como se hizo previamente para la fiebre hemorrágica argentina, una enfermedad que solo se produce en nuestro territorio y que no hubiese sido desarrollada por ningún otro país si no hubiese habido intención nuestra de desarrollarla, porque no a nadie más afecta que a los argentinos, una enfermedad muy grave con una tasa de mortalidad del 30% de las personas que las infectan. Si nosotros no hubiéramos desarrollado esa vacuna,
en nuestras pampas, que es donde afecta esa enfermedad, se seguiría muriendo gente hace muchísimo, en una gran proporción hace mucho tiempo. Y todas esas cosas solo son utilizadas diciendo no importa, son pocas personas o no es un desarrollo tan importante por parte de estos tipos. Lo que sí tenemos que decir es que el fenómeno Milei es un fenómeno que ahora estamos tratando de explicarlo, pero que todos los que participamos de política no llegamos a tener en conciencia de la magnitud que tenía. Y entonces todas las explicaciones que demos tienen que estar cruzadas por un poco de humildad, de reconocer que nos equivocamos previamente, ¿no? Nos equivocamos en analizar cuál era el efecto de la falta de políticas que hubo, incluso en nuestro gobierno, o de los errores que cometimos nosotros, sumados a los errores que vienen cometiendo otros errores o políticas que no le solucionan la vida a la gente en otros gobiernos, y que esa magnitud de desesperación que tenía nuestro pueblo terminó siendo canalizada por estas vías. Es un problema que nosotros tenemos que asumir como dirigentes políticos para poder entender y para poder explicar este fenómeno. Mario, esta visión, ¿no?, que tiene este sector sobre el Estado, ¿no?, que no sirve para nada, que está lleno de ñoquis, que lo simplifican también hablando de una casta, como si fuera ahí un reducto ahí mafioso casi, ¿no?, de que solamente entran algunos elegidos y que eso es para obtener algún beneficio espurio, cuando en realidad conocemos, ¿no?, los muchísimos trabajadores, bueno, el caso de las facultades, ¿no?, cuántos profesores hay que trabajan ad honorem, bueno, y así podríamos hacer una lista muy grande, ¿no? Pero después también esta visión del Estado, de que no tiene capacidad de dar respuesta, o que es también un lugar propicio para actos corruptos, que después sean los propios beneficiarios, ¿no?, de ese Estado benefactor, ¿no?, como los sectores populares, las grandes barriadas de los conurbanos, no solo aquí en Buenos Aires, sino también en el interior del país, han apoyado mayoritariamente la opción de Milei. Esto tiene que ver con lo que vos decías, ¿no?, que no se ha llegado, como la autocrítica que tiene que hacer sectores de la política y del gobierno actual también, de que no han podido llegar de manera adecuada hacia estos sectores que se ven desamparados y que están apoyando, como se dice en muchos lados, ¿no?, están alimentando a su propio verdugo. Sí, y sobre todo, hablo de autocrítica porque necesitamos repensar mucho cuáles son las políticas que tenemos que implementar en forma urgente en estos tiempos preelectorales, pero en forma también que consistente en la historia de lo que nos queda por vivir, para garantizar derechos de los que nosotros hablamos y que para mucha gente son ajenos completamente a su vida, sobre todo para los más jóvenes y las más jóvenes. ¿Qué te quiero decir con esto? Digamos, nosotros muchas veces hablamos de derechos laborales que fueron conquistados por el peronismo en su primera etapa, ¿no? Por Perón, por Evita, por nuestros gobiernos iniciáticos, digamos, en términos de derechos populares, como el aguinaldo, como las vacaciones pagas, como la capacidad, adquirir capacidad de los trabajadores para tener a disposición algunos bienes o servicios que normalmente no se tenían, la salud, la educación pública, que es una característica que tanto nos gusta resaltar en Argentina, el tener el derecho a que cuando estás enfermo no vas a trabajar y por eso no resignás ninguna de las posibilidades que tenés como para recibir un salario o lo que fuera. Y hay una masa importantísima de trabajadores que no goza de ninguno de esos derechos, que ya no los tiene.
¿no? Los que llamamos cuentapropistas, los que tienen la mayoría de los que la única relación con el trabajo que tienen es su monotributo, que son trabajadores a veces formales incluso, pero que no tienen ninguno de estos derechos. Y entonces a esa gente no la estamos interpelando y no la vamos a interpelar hasta que no generemos mecanismos que puedan resolver que esa gente vive en el preperonismo, no nos estamos dando cuenta, y son millones de personas, los tenemos que incorporar a las políticas antes de pedirles que piensen por nosotros, que piensen por el resto del pueblo. Y es en eso que nos tenemos que comprometer. La verdad que es casi aberrante que haya millones de trabajadores en la Argentina que no tengan ningún derecho, y me parece que eso se nos pasó por alto durante mucho tiempo, ¿no? Mario, te llevo a Quilmes, ¿no? El lugar donde vos tenés ahí asentado tu trabajo y justamente en un área que tiene que ver con la producción y con el trabajo. ¿Cómo evaluás todo este periodo de gobierno? ¿Hubo adelantos en esta gestión? ¿Cómo analizás vos, llegando un tiempo de balance, más allá de los resultados, ¿no? Que quedó bien posicionada la intendenta, pero bueno, siempre es una etapa que finaliza y uno hace un análisis de cómo se desarrolló el trabajo hasta ahora. Sí, mira, nosotros yo tomé trabajo que estoy en esta área desde hace unos 2 años, un poquito menos de 2 años, después de la gestión del Turco Elías, ¿no? Que más o menos llevamos adelante los mismos objetivos que fueron propuestos por Mayra al inicio de su gestión, que es fundamentalmente acercar, como en todas las otras áreas, el Estado a la gente, tener una política de cercanía y de escucha, activa, y tratar de resolver los problemas que la gente nos plantea, no ir tanto a los lugares o a las distintas áreas de trabajo con soluciones enlatadas, sino escuchar, entender y tratar de resolver. Y la verdad que hemos trabajado mucho en eso. Vos sabés que en general, en las áreas en las que nosotros nos movemos, que es la industria, el comercio y el proceso de innovación tecnológica, digamos, que está asociado con ellos, es un área que normalmente está más alejada de las ideas que nosotros profesamos y en la que electoralmente no nos va tan bien en términos históricos, pero la verdad es que a mí me parece que como resultado del trabajo que hemos hecho desde nuestra área y desde otras áreas de gobierno que tienen que ver con los servicios públicos, las obras públicas, las oficinas de la agencia de control, digamos, de actividades en el municipio, de control y fiscalización, y otras áreas más, hemos establecido con el sector, con las cámaras del sector, con los distintos actores del sector de la producción y los servicios, un diálogo muy sincero, muy cercano, que terminó resultando en un ambiente de respeto que creo que por primera vez se establece a lo que nosotros venimos trabajando, y que eso se ve reflejado en las elecciones, que si bien si vos mirás el panorama de Quilmes, en las elecciones hemos mejorado en casi todos los barrios, fundamentalmente mejoramos aún cuando terminamos, cuando la elección no nos acompañó, digamos, hay barrios en los que perdimos, pero perdimos por menos distancia de la que veníamos perdiendo, y eso para mí refleja un cambio de mirada a la gestión local, a la gestión que viene llevando adelante nuestra intendenta, sobre esos sectores, en donde, si bien hay componentes ideológicos que hacen que no nos voten, esos componentes van matizando la diferencia que tienen con nosotros y reconociendo que hacemos un trabajo que es adecuado.
Mario, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, seguramente de aquí hasta las elecciones vamos a estar en contacto y también, bueno, a disposición la radio La Unión Nacional de Clubes de Barrio porque creo que necesita el compromiso también de todos los sectores poder enfrentar, no en particular a un candidato, sino a todo un sector que trata de avanzar sobre derechos históricos. Como vos decías, ¿no? Hay muchos que tal vez no recuerdan lo que fue los derechos laborales de Perón y todo, pero hay muchos que todavía están vigentes y que tal vez no se toma conciencia real de lo que sería nuestro país, nuestra sociedad, sin contar con ellos. Entonces me parece que hay que todos, decíamos, los sectores involucrados, unirse en un discurso común también y enfrentarlo con propuestas concretas y con ideas, sin agresiones, porque sabemos que de esa manera también se alimenta, desde ahí es donde saca también provecho estos sectores que vienen con estas ideas que ya estuvieron en la Argentina, no son nuevas y así es porque llegamos también en muchas cuestiones, es porque estamos en esta situación. Así que te agradecemos mucho y felicitaciones por el laburo que venís haciendo. Bueno, gracias Alejandro, les mando un gran abrazo. Ahí pasó Mario Lozano, el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Quilmes, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes y también investigador del CONICET, hablando sobre estas ideas que quiere llevar adelante el candidato Javier Milei. Ahora un poquito de música, de la vuelta seguimos con toda la información en Cambio 21.